Las noticias más recientes en tu canal, El Faro Informativo. Comenzamos con la información del día. ¿Atender la crisis humanitaria o atacar con fuerza a Maduro? Lo que esconden las medidas del país estadounidense y Colombia para los migrantes venezolanos. Washington y Bogotá anunciaron con un mes de diferencia dos resoluciones que han sido rechazadas por Caracas, que ha reiterado su petición de levantamiento de las sanciones. Dos medidas dirigidas a los migrantes venezolanos en el país estadounidense y en Colombia, anunciadas los 3 primeros meses de este año por los gobiernos de ambos países, han generado reacciones encontradas para quienes las ven como un alivio para paliar la crisis humanitaria en Venezuela y los que consideran que esconden fines menos caritativos. Y eso es importante porque en estas épocas donde hemos visto el grave deterioro de la situación económica y social en Venezuela en los últimos años y vemos un país que tiene una inflación de más del 3000%, una situación de pobreza que aqueja al 90% de su población. La primera determinación de este tipo fue divulgada en la ciudad de Bogotá a principios de febrero, cuando el presidente colombiano Iván Duque dio a conocer la implementación de un Estatuto de Protección Temporal, ETPB, que promete regularizar por una década a los venezolanos que se reencuentran en territorio colombiano. Bien, mis amigos, estas son las últimas noticias de Venezuela, noticias de hoy. Y 80% de los hogares que están enfrentando serias complejidades nutricionales. Y si a eso le sumamos el deterioro y la destrucción de la iniciativa privada, el aniquilamiento de la prensa libre, de los poderes independientes, pues lo que hemos podido presenciar en Venezuela es que existe el régimen más brutal que se haya visto en las Américas en las últimas décadas. Casi un mes más tarde, la entrante administración de Mr. J informó sobre una medida similar. Se estaría tratando del estatus de protección temporal, TPS, por sus siglas en inglés, que les permitiría a los venezolanos que se encuentran en el país estadounidense residenciarse y trabajar de manera legal en ese país sin ser deportados. El país de Venezuela habría rechazado ambos anuncios y afirmó que lo coherente sería levantar las sanciones impuestas por Washington, que han incrementado el flujo migratorio hacia ese y otros países y que han sido apoyadas por la Casa de Nariño, que desconoce la legitimidad de Nicolás Maduro. Frente a ese panorama, el profesor universitario de Relaciones Internacionales Luis Quintana y el periodista e investigador Diego Sequera ofrecen su visión sobre qué puede haber detrás de estas dos acciones y la posible conexión entre ellas. ¿Será que hay relaciones entre ellas? Ambos entrevistados coinciden en que estas resoluciones sobre los migrantes están relacionadas, tanto que era imposible pensar que Duque adoptara esa misma decisión bajo la administración de Mr. Don, habría afirmado Quintana. En su opinión, la regularidad migratoria era una demanda reiterada de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las Naciones Unidas en Colombia, pero el gobierno no lo adoptó antes. ¿Por qué? Entre otras cosas, temía no estar en sintonía con los lineamientos de Mr. Don, cuyo periodo se caracterizó por una dura política antimigratoria. Ahora Mr. J y el presidente de Colombia, Iván Duque, deben mandar un mensaje significativo sobre su disposición a trabajar bajo las nuevas orientaciones del gobierno estadounidense, ha agregado el internacionalista. Y son millones de ciudadanos que han salido de su país con tristeza, con angustia, con frío en los huesos, con carencia muchas veces de una esperanza cimentada en la certidumbre, pero que su angustia los lleva a tener que cruzar fronteras y buscar nuevos lugares de asentamiento. Cuando reconocemos eso, tenemos que aceptar y decir las cosas por su nombre. Estamos ante la crisis migratoria y humanitaria más grave que se vive hoy en el mundo. Para Sequera, las dos resoluciones fueron pensadas en Washington, pero era necesario que Bogotá diera el primer paso. El periodista del portal de investigaciones Misión Verdad ha explicado que en el caso del país estadounidense existe un modelo de estatus migratorio que ha sido aplicado a ciudadanos de otros países, mientras que en el país de Colombia tuvo que crearse de la nada debido a que no hay tradición de recepción de migrantes. El también investigador del Instituto Samuel Robinson considera además que la determinación apunta a una suerte de realineamiento respecto a la política hemisférica anterior, adoptando de nuevo ciertos elementos que son costumbre de la tradición demócrata: migrantes, sociedad civil, estructuras no estatales, multilateralismo, todo en posición a la verdad primaria de Mr. Don. ¿Cuál será la ganancia del país estadounidense con todo esto? El TPS, que atendería a unos 320,000 venezolanos que se encuentran en el país norteamericano, según su cifra,
cifras ha sido catalogado como el cumplimiento de una promesa electoral que hizo Mr. J para sumar votos de los venezolanos en Florida. Sin embargo, estaría surgiendo la pregunta de ¿qué hay más allá de toda esta razón coyuntural? Al respecto, Sequera considera que se podrían estar sentando las bases para algo con mayor calado. Hay que verlo de Colombia y del país estadounidense como una visión de conjunto contra el objetivo, el cual es el cambio del régimen en Venezuela, han argumentado. El periodista también piensa que es más fácil imaginar que esta medida es una forma de presión política o agresión indirecta de una preocupación real sobre los estatus de la migración venezolana. Al ser consultado sobre el discurso de migración venezolana que posicionaría a Mr. J en tiempos de importantes movimientos, poblaciones en el mundo por la pandemia, cree que esta información no formará parte del relato oficial porque ya han interiorizado temas como la crisis humanitaria en el país de Venezuela, el estado fallido y el gobierno dictatorial de Nicolás, por citar algunos. El investigador también estima que el argumento podría ser el que tenemos, que es actuar ahora ante el insostenible problema de la migración venezolana. Este llamado también estaría abierto a la comunidad internacional, a los aliados regionales, a las ONG, a las organizaciones humanitarias, entre otros. En su punto de vista, ese marco podría provocar situaciones como creaciones de falsos testimonios que van a enriquecer informes, una base que serviría para una ofensiva mucho más elaborada, hasta el empleo de la doctrina de responsabilidad para proteger, R2P, que justifica una intervención militar preventiva y humanitaria para detener al dictador Venezuela, señores, a Nicolás. Esta es una información importante del país de Venezuela. Continuamos con más de la información. Información al instante en El Faro Informativo. Ya el diputado Juan Guaidó había pedido en septiembre del 2020, sin éxito, en una reunión virtual paralela a la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas, evaluar la implementación de la R2P en Venezuela para restablecer la soberanía del país. ¿Qué estaría esperando el país de Colombia con todo esto? En cuanto a lo que buscaría el gobierno de Iván Duque con la medida del Estatuto de Protección Temporal, Quintana afirma en todo esto que la finalidad es controlar una crisis social y económica que se agravó con la pandemia y acceder a mayor financiamiento internacional, proyectando así a su país como la principal víctima del conflicto venezolano. Desde el año 2017, Colombia ha recibido más de 950 millones de dólares provenientes del país estadounidense, la Unión Europea, el Banco Mundial y Japón para atender a los venezolanos. Escuchen muy bien esto, para atender a los venezolanos. Sin embargo, el propio mandatario de ese país ha afirmado que esos recursos son insuficientes, mientras que esa población ha denunciado su desatención en medio de la pandemia. Quintana también piensa que hay un manejo maniqueo y polarizado en ambos países de la situación sobre la migración venezolana. En su punto de vista, Iván Duque utiliza este tema para atacar con fuerza a Nicolás Maduro y para congraciarse con organismos y gobiernos del mundo que ven a Colombia como víctima del conflicto venezolano, lo que facilita que el foco siga siendo Venezuela y no las masacres de dirigentes sociales y políticos en su territorio. El ETPB, que según el gobierno colombiano beneficiará a cerca de 1.800.000 venezolanos, de los cuales más del 52% se encontraron en situación irregular, se dio a conocer en medio de un nuevo capítulo de declaraciones de Bogotá contra Nicolás, a quien señalan de albergar a miembros de grupos armados y de narcotráfico, con el contexto de la creación de un comando élite transnacional que entrará a operaciones en mayo. Sobre la posibilidad de que Iván Duque, cuyo partido se quedó sin un candidato con opciones tras la muerte del canciller Carlos Holmes Trujillo, haya tomado esta decisión ante la cercanía de las presidenciales del 2022, el profesor de la Universidad Central de Venezuela no descarta que la medida pudiera también tener fines electorales, porque el caso venezolano ha sido utilizado frecuentemente en la política interna del país colombiano. Esto no estaría sorprendiendo para nada. Iván Duque tenía que mostrar una especie de mano blanda ante la comunidad internacional con la regularización de los venezolanos, pero al mismo tiempo tenía que mostrar una mano dura hacia su público más conservador y uribista. Finalmente, Quintana advierte que es muy peligroso para la paz entre Colombia y Venezuela y la región que haya una escalada de hostilidades entre los dos países. Debe prevalecer el pragmatismo que la mayoría de las veces predominó en las relaciones de dos figuras tan antagónicas como fue Hugo Chávez y Álvaro Uribe Vélez, para al menos así apaciguar las aguas y evitar un conflicto de mayor calibre. Sí, señor, esta es una información importante del país de Venezuela. Continuamos con más noticias. Blinken anunció que la administración entrante apoya la política en contra de Venezuela y llamó dictador al presidente Nicolás Maduro. También confirmó que apoya seguir reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como autoridad legítima del país sudamericano.
Varios han sido los análisis y muchas predicciones se han realizado por parte de expertos estadounidenses sobre cuál sería la mejor estrategia contra Nicolás por parte de la administración de Mr. J. Todo apunta a acciones militares, así sea con escaladas de ayuda humanitaria y el uso de la responsabilidad de proteger, y ya no quede otra alternativa. El diálogo ya no va a ir más. Esto se le va a ir encima a Nicolás en ese momento para recordar las otras salidas que tuvo y no escogió ninguna. Cada vez se le va a hacer más complicado a Nicolás salir del poder con alguna buena negociación, mientras que es buscado por la DEA o por la Corte Penal Internacional. Muy pronto será el blanco de una operación por la OEA o incluso por la ONU. El secretario de Estado, Antony Blinken, ratificó su compromiso con Venezuela y su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Durante su comparecencia en la Cámara Alta, el representante diplomático estadounidense indicó que, aunque los esfuerzos realizados por parte del previo gobierno y el Congreso han sido prácticos, en el caso de Venezuela se necesita ajustar estrategias. Ya se sabe que Nicolás es realmente un problema para los derechos humanos, algo que los países no suelen perdonar. Pueden perdonar la soberanía a ciertas cosas, pero no pueden perdonar estos hechos de lesa humanidad. Que el país estadounidense realice algún acercamiento con Nicolás, ya lo dijimos, los demócratas y los republicanos en el Congreso lo ven, la verdad, con escepticismo. Y lo que ha pasado en los últimos años, hasta el Papa Francisco quiso hacer alguna negociación con Nicolás y no pudo hacer nada. Este no quiso, así lo han dicho el país estadounidense, y es por eso que ya ellos no consideran un diálogo. Es posible que no suceda ya más nada, si acaso una negociación secreta para la salida de Nicolás. Pero para lograr todo esto hay que tener una coalición de países dispuestos a enfrentar al régimen de Nicolás y llegar así con la ayuda humanitaria y el respaldo militar con una resolución de la ONU, y que Nicolás sea vulnerado por primera vez con muchos militares de varios países. Necesitamos una estrategia efectiva que pueda restaurar las elecciones libres y justas en Venezuela. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a través de su cuenta de Twitter, hizo un llamado a trabajar en conjunto con el nuevo mandatario estadounidense por defender la democracia y la estabilidad de la región. Estaría dispuesto a negociar con el gobierno en disputa de Venezuela. Varios han sido los análisis y posibles predicciones por parte de expertos en Estados Unidos sobre cuál será la pericia de la administración de Joe Biden hacia Venezuela. Y mis amigos, esta es una información importante. No te despegues de la mejor información en El Faro Informativo. Algunos miembros de su gabinete dan indicios que podría buscar acercamientos con Nicolás Maduro, una maniobra que algunos demócratas y republicanos en el Congreso miran con poco optimismo. Y esta visión de la responsabilidad por proteger no se necesita. Para eso ahí la ONU se verá con la reacción hacia Nicolás, y el mundo va a apoyar a todos estos países democráticos, porque verán que si Nicolás los enfrenta, ellos van a tener que defenderse, porque están dando ayuda humanitaria a seres humanos que lo necesitan. Si Nicolás se opone a todo esto y les hace algún tipo de ofensiva, algún tipo de agresión a estos militares, los cuales estarían yendo a ayudar a la gente, eso sería una intervención humanitaria. Entonces, por supuesto que todo el mundo va a estar de acuerdo con que estos países tengan que defenderse. Esa sería la mejor estrategia que tiene el país estadounidense y los países democráticos para poder terminar y sacar definitivamente al régimen del poder. Entrar en bloque con todos los países y con todos los militares y con toda la ayuda humanitaria, como lo dice la responsabilidad de proteger, algo que internacionalmente es una ley que está aprobada. Esta es una ley que existe y que los países, por más que quieran apoyar a Nicolás, no pueden echarse para atrás y decir que eso está mal. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? A Nicolás le queda aceptar que esa gente entre y no hacer nada hasta que vayan o simplemente reaccionar, y si reaccionan, estos van a tener que defenderse, señores. Quédate conectado con tu canal El Faro Informativo. 24 horas de información. Dejó de trabajar debido a la pandemia. Su esposo solo lo hace 2 días de la semana. Por eso Jessica espera que el cheque de ayuda por la ley que firmó el presidente Biden llegue lo antes posible. Para mí, magnífico. Yo trabajaba en una cafetería y lo dejé por mis niños. Bien, mis amigos, y seguimos con otra noticia importante, noticia internacional, noticias de hoy de Estados Unidos. Primeros cheques del plan de ayuda de Mr. J se pagarían este fin de semana. Los primeros pagos se harán por transferencia bancaria, de acuerdo con información del Departamento del Tesoro del país estadounidense. Los norteamericanos empezarán a recibir este fin de semana los primeros $1,400 en cheques y transferencias del paquete del estímulo de $1.9 billones ratificados el jueves por el presidente Mr. J, según anunció este viernes su administración. Los primeros pagos se harán por transferencia bancaria y algunos destinatarios comenzarán a recibirlos este fin de semana y otros en la próxima semana. Lo ha dejado claro el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos en comunicados de prensa.
Tan pronto como el fin de semana, cientos de miles de estadounidenses podrían ver $1,400 en sus cuentas de banco, $2,800 para los matrimonios, siempre y cuando el IRS ya tenga la información para realizar un depósito electrónico directo. Por ejemplo, quienes declararon sus impuestos de 2019-2020 y recibieron un reembolso de esta forma. Ya ha especificado el número exacto de beneficiarios, pero el importe total podría rondar los 400.000 millones. Millones de estadounidenses con ingresos anuales inferiores a $75,000 por persona o $150,000 por matrimonio recibirán un cheque de unos $1,400 por adulto y por niño. Las personas que cobren hasta $80,000 anuales y las parejas con ingresos de $160,000 también recibirán ayuda, pero esta será inferior. Y quienes tengan unas retribuciones superiores a esas sumas no recibirán la ayuda federal. Los hogares estadounidenses afectados por la crisis provocada por el COVID-19 ya habían recibido cheques de unos $1,200 por adulto y unos $500 por niño en abril del año 2020, en virtud de la ley CARES, y unos $600 por personas a principios de enero del 2021, en el marco del segundo plan de estímulo. El IRS no tiene el número de identificación del banco ni el número de cuenta, enviará por correo el cheque o una tarjeta de débito a la dirección más reciente que tenga registrada el gobierno. La llegada de esa ayuda dependerá del servicio postal, pero muchos lo estarían recibiendo la próxima semana. El proyecto de Mr. J de $1.9 billones se convirtió en ley el miércoles en el Congreso a pesar de la oposición de los republicanos y fue firmado por el presidente este jueves. La Casa Blanca estaría esperando que el plan cree más de 7 millones de nuevos puestos de trabajo este año, facilite la atención sanitaria, proporcione ayudas para la vacunación y reduzca la pobreza infantil a la mitad. Funcionarios del gobierno esperan que la mayoría de los estadounidenses reciban el alivio económico antes de que termine este mes. Lo que podría ser un obstáculo es que el IRS, que está encargado de repartirlo, esté en plena temporada de impuestos. También podrían enfrentar un obstáculo las personas que ganan menos de $12,000 al año y que no están obligadas a declarar impuestos. Las noticias más recientes en tu canal, El Faro Informativo. Que el IRS no puede calcular cuánto dinero les corresponde y no tiene una dirección a dónde enviar el cheque. Nieves hoy se puso la vacuna contra el COVID y piensa que ese dinero será una medicina para la enfermedad económica que dejó sin trabajo a su yerno. Y mi hija estuvo sin trabajar hasta noviembre, así que los ahorros se fueron en la renta, así que sí que esto es una bendición para todos. Señores, estas son las noticias del momento, mis amigos, y hasta aquí llegamos con toda la información. Una vez más, gracias por estar conectados con nosotros. Los invito para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le des like y nos dejes tus comentarios de lo que piensas de la noticia. Gracias y chao, chao.